Bienvenidos al curso de astrología básico. En esta sesión 19 vamos a ver algunos de los aspectos menores, entre ellos el quintil, el biquintil y el septil. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Vemos acá de manera breve un listado de lo que son los eh, aspectos menores y aquellos que se han considerado como exóticos. Los aspectos que nacen de esta manera es a través de la división de la circunferencia de la esfera en X cantidad de números o en X números. Y es así donde se ha ido dando paso. Ellos existían, es decir, los aspectos menores no es algo creado en esta época, viene de años atrás. Lo único es que se ha volcado la mirada sobre los aspectos mayores y a veces con esto de mayores pareciera que son los que son más importantes. Hay algunos incluso estudiosos de la materia que indican que no hay referencia de estos aspectos menores de su efectividad dentro de las cartas astrales. Sin embargo, es importante que cada estudiante, que cada estudioso de la astrología revise, verifique con su propia carta astral hasta dónde se van manejando y qué efectividad o no tienen estos aspectos. No por ser llamados menores significan que no tienen esa importancia, esa efectividad. Tal vez es importante, como siempre he dicho, incorporar el estudio dentro de la interpretación, los aspectos mayores, para irse adaptando y luego incorporar poco a poco algunos menores para hacer mucho más amplia, mucho más rica el color de esa interpretación que estén haciendo. En este momento nos corresponde iniciar el estudio a través del quintil, también llamado quintilio, y veamos a qué nos estamos refiriendo con este aspecto. El quintilio o el quintil es un aspecto que tiene un ángulo de 72 grados, es decir, todo planeta que está a 72 grados de otro se puede configurar o se estaría configurando el aspecto del quintil. La orbe permitida es más o menos 2 y vamos a mantener dentro de todos los aspectos menores esta orbe más o menos 2, aunque pudiéramos aumentarla o disminuirla dependiendo. Recordemos siempre que el aspecto, mientras más cercano al partir, es mucho más poderoso. Es más importante, obvio, porque actúa en todo su vigor, en toda su esencia. Entonces, si hay un aspecto de dos planetas a 72 exactos, quiere decir que están partiles y entonces allí el aspecto tiene todo su potencial. Vemos en la circunferencia partiendo del cero de Aries a donde podíamos colocar ya tanto hacia abajo como hacia arriba los planetas. Acá tenemos el ángulo de 72 grados. Vémoslo acá, si tenemos a Marte, a Mercurio y lo unimos a través de esta línea, vemos que está allí la configuración de los 72 grados. Y si colocamos la luna en la parte de arriba, también a 72 grados de Marte, también se estaría configurando el aspecto. Veamos este aspecto con más de cerca. Algo que quiero indicar es que aunque acá vamos a ver algunos colores de las líneas, no podemos indicar que el quintil, el sextil, el decil, etcétera, todos estos aspectos menores tienen un color específico. Eso va a depender mucho del gusto del astrólogo. Es decir, no hay como un criterio generalizado. Entre otras partes, entre otras cosas, mejor dicho, incluso dentro de las esferas, es decir, dentro de los esquemas del mandal astrológico, no aparecen dibujados muchas veces a menos que le pidamos al programa que me los dibuje. Sí van a estar ubicados siempre, queramos o no, es decir,
lo pidamos o no lo pidamos, siempre van a estar ubicados dentro del aspectario. En el aspectario sí vamos a estar viendo este tipo de aspectos que estamos conversando como los menores. Entonces, si les traje unos ejemplos o les pongo unos ejemplos gráficos para que vean la unión y si he sacado dentro de un programa, en este caso Kepler, un programa de un software de astrología, este, pero le he pedido al programa específicamente que me lo muestre para poder traérselos a ustedes. Entonces acá tenemos una gráfica, tenemos una carta astral donde hay la unión de dos planetas a través de un quintil, veámoslo como siempre, mucho más grande. Aquí tenemos a Marte a 24 grados de Géminis y tenemos a Neptuno a 6 grados de Virgo. Ellos están conformando, como estamos viendo, un quintil o quintilio. Generalmente, eh, más, de forma más regular se le dice quintil. Eh, Están configurando entre ambos un quintil. Acá vemos el ángulo de 72 grados. Vamos a mirarlo en el aspectario. Vamos a ver cómo se vería en el aspectario. Acá tenemos los dos planetas que estamos trabajando, tanto Marte en la parte de abajo y en la parte vertical estamos resaltando a Neptuno. Y vamos a llevar las líneas para que se crucen y observemos allí que tenemos el quintil. Muchas veces lo van a conseguir en los programas de computación con esa sigla, es decir, QNTL es quintilio y lo que hacen es abreviar. Esto quiere decir que en su mayoría los aspectos menores no tienen una simbología, no tienen un glifo que los represente, como si lo podemos tener en los aspectos mayores, incluso dentro de los menores como el semisectil y el quincuncio, que sí tienen un glifo. Acá a veces son con letras, como lo van a representar. Entonces vemos que entre Marte y Neptuno se genera un quintilio o un quintil. La orbe es de 0 grados 24 minutos, es un quintil separativo y está a una distancia exacta de 71 grados 36 minutos. Quiere decir que está dentro de la orbe, aunque no está a 72 exactos, pero está dentro de la orbe para la configuración de este aspecto. Obviamente acá tenemos un aspecto separativo a medida que el planeta rápido, en este caso en estos dos sería Marte, vaya avanzando, se va disolviendo el quintil, es decir, deja de estar el quintil. Ok, continuamos. El quintil, bueno, el quintil, quédense con esta foto. Esto habla de lo artístico, de lo creativo. Por esos temas va ubicado el quintil. Hablábamos de un ángulo de 72 grados con una orbe de más o menos 2 grados. El quintil es un aspecto menor conciliador. El quintilio o quintil tiene que ver con advertencias, notificaciones, artificios, alivios, desahogos, llamadas, labor creativa, arte, etcétera, etcétera. Las palabras claves para el quintil sería creación, realización espiritual, sentido artístico, expresión de uno mismo, inspiración, talento, evolución, visión global, magnetismo, curación. Tenemos mucho que ver entonces con la imagen que habíamos visto anteriormente. Hablamos de lo creativo. La exteriorización, es decir, la expresión de la verdadera esencia, de la verdadera individualidad. De eso trata el quintil. Una manera extremadamente individualista de relacionarse con la existencia. Habla de talentos, habilidades naturales. Es un aspecto de evolución. También revela talentos artísticos, es decir, un talento específico. Eso para lo que somos buenos, ahí donde somos duchos, pero que incluso eso viene, para aquellos que creen y contemplan las vidas pasadas, son como
talentos que vienen de otras vidas. Es un aspecto que aporta gran sensibilidad y facilidad para expresarse. Aporta gracia, diplomacia y capacidad de adaptación. Como víamos, el quintil divide el círculo en 5 y simboliza al hombre creador, es decir, el pentagrama. Es un aspecto, entonces, podríamos decirlo como que espiritual, que permite el logro de nuestro potencial mediante una importante ascensión del nivel de la conciencia que muy pocas personas pueden llevar a cabo. Señala un karma positivo que facilita la evolución. Karma, diríamos karma positivo, porque utilizar esas dos palabras debemos irnos despegando, sacando de nuestra mente esto de karma castigo. Karma sinónimo castigo. No. En el caso de karma simplemente es una lección. Puede ser una lección a lo positivo o a lo negativo, aunque a nivel de Oriente podríamos utilizar karma y dharma. ¿Okay? Karma es la lección y dharma como que es el don, eso que traigo que me beneficia en esta vida. En cierta forma, entonces el quintil podríamos equipararlo al término de dharma. En la antigüedad, en las escuelas esotéricas, estas escuelas esotéricas que se encargaban de la astrología, obviamente, se decía que los quintiles eran conocidos y reconocidos por los iniciados de las antiguas escuelas de misterios y han sido asociados con la magia hermética. Se considera que el quintil simboliza la alineación con la voluntad del cosmos, la voluntad del alma creativa del individuo, surgiendo, o mejor dicho, sugiriendo que los quintiles poseen matices ocultos y trascendentes. Los quintiles en la carta astral solo cumplen su potencial elevado y universal cuando hemos luchado por alcanzar la autorrealización. Esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque no es que tengamos varios quintiles, obviamente somos seres superdotados, no, o que somos muy buenos en X cosas, no. El quintil como un proceso evolutivo del alma requiere la autorrealización. Y así como vamos a tener quintiles dentro de la carta, vamos a tener planetas retrógrados, vamos a tener quincuncio, vamos a tener cuadraturas, semicuadraturas, sesquicuadraturas, oposiciones que retan nuestro ser para llevarlo a unos niveles de evolución. Entonces, así que como tenemos quintiles, vamos a tener también el sobrepeso o la balanza inclinada en función a estos otros aspectos que nos obligan a evolucionar. Prestar atención a esos aspectos para poderlos trascender, esa es la palabra, trascender. Ya basta de esto de la culpa de los demás, a mí siempre me pasa esto, a mí siempre me lo hace. Hay que revisar porque simple y llanamente nos manejamos como espejos y atraemos aquello que necesitamos trabajar. En un individuo que no está todavía despierto a la realidad de su entidad espiritual, es decir, va en un proceso de evolución, pero no se está dando cuenta de las situaciones de la vida, no está tomando el control de su evolución. Y cuando hablo de evolución, hablo más sobre todo del punto de vista místico, espiritual, o sea, es eso, es la evolución del alma, el por qué vino a esta tierra. Entonces, en este caso, cuando la persona no ha despertado, no ha entrado en conciencia, el quintil permanece dormido. ¿Okay? Dormido e inoperante. O podría activarse incontroladamente de manera compulsiva y abusiva. Si es verdad que el quintil es un aspecto favorecedor, bueno, místico, como hemos visto, pero ahí en la carta de la persona que no ha despertado, que es egoísta, agresiva, etcétera, etcétera, cualquier otras situaciones que tenga esta persona, él no ha observado el resto de su carta, no ha transmutado el resto de su carta, por lo tanto, ese quintil se queda allí, en reposo, no saca lo mejor para esta persona, porque obviamente, primero debemos, como decíamos antes,
que los quintilos en las cartas solo cumplen su potencial elevado y universal cuando hemos luchado por qué, por alcanzar la autorrealización. De resto, él va a quedar allí e incluso hay que tener cuidado porque puede activarse y sacar lo peor o contribuir con lo peor de la carta. Negativamente se asocia a los quintiles con el uso del abuso del poder y de las autoridades. Podríamos decir que dentro de este es un aspecto que puede ser muy predominante en las personas, los genios, los músicos, ¿ok? Pero también se ha observado que ha habido predominancia de estos quintiles en criminales y dictadores. Un ejemplo que podemos, o un nombre que podemos asomar, podría ser el de Hitler. Como decíamos, el quintil es un aspecto de trabajo, trabajo espiritual y evolutivo. Si no acepto ese trabajo que tengo que hacer con el resto de mi carta, obviamente el quintil no va a apoyarme, no va a apoyar mi labor, porque mi labor y mi conciencia y mi enfoque va a estar hacia las actividades criminales, malas, mezquinas, egoístas, etcétera. La opinión general en lo que respecta a los quintiles es que señalan facetas poco comunes de la capacidad humana para expresar un grado notable de genio creativo, rara percepción y arte mental. Los quintiles aparecen descritos o parecen describir, mejor dicho, el potencial de las habilidades normalmente consideradas excepcionales o dones excepcionales, las cuales no se desarrollan necesariamente o no son condicionadas por la experiencia del medio ambiente externo. En vez de ello, parecen originarse en una fuente interna más profunda. Es decir, podríamos, si consideramos las vidas pasadas como un tema o la reencarnación como un tema adecuado, podría decirse que el quintil trae eso, ese don, eso que para lo que fui maestro, doctor en tiempos pasados, en vidas pasadas, como un regalo para esta vida. Lo he desarrollado y obviamente lo sigo manejando y es muy notable en esta vida. Situación, por ejemplo, la de el pequeño Mozart. Y digo pequeño porque estamos hablando del niño o cualquier niño que a una edad tan temprana pueda tener alguna habilidad o alguna capacidad excepcional. Para que la promesa del quintil resulte productiva, el individuo debe primero comprender que la mente y la materia son en esencia una. Los quintiles pueden requerir que refinemos la técnica y habilidad para lograr la maestría antes de lo que podamos aplicarlo o antes de que podamos aplicarlo satisfactoriamente. Esto simplemente esto es y comentario para reforzar lo que hemos hablado. ¿Por qué? Es importante verlo de esta manera, no saliendo después de esta clase a buscar la carta. Oye, mira, tengo unos quintil, soy un superdotado, que no dudo que pueda ser una persona docta en algún arte, en alguna cosa, pero hay que primero revisar, o sea, si tenemos ese potencial allí, debemos revisar qué hace que ese potencial no se manifieste de manera adecuada, de manera, como decimos acá, productiva. ¿Okay? Por qué hace el resto de la configuración de la carta que ese aspecto de quintil no me llene de todo ese premio, de todo ese beneficio que promete. Para la mayoría no sería extraño que los quintiles estuvieran activos solo durante las etapas de sueño, la meditación profunda y otros estados alterados de conciencia, ya que están allí internamente, forman parte como de ese atavío del alma, forman parte de eso que el alma trajo. Entonces, obvio, en estado de inconsciencia de alguna forma, a través de los sueños, los estados alterados de conciencia o meditaciones profundas, surgen, porque están allí, forman parte de nosotros. Ok, ahora vamos a ver el novil, vamos a hablar del novil. El novil
hay que entender que el nobil está dividido en tres. El nobil es 40 grados. No es que hay tres nobiles, es que existe el nobil, el binobil y el trinobil. El nobil me habla de 40 grados. Binobil, que es el doble de dos nobiles, por decirlo así, son 80 grados. Y dos binobiles me generan un trinobil, que sería 160 grados. La orbe, más o menos 2 grados. Observamos acá, tenemos acá los 40 grados, que sería el nobil, los 80 para representar el binobil, y acá los 160 para representar el trinobil. Veámoslo con un ejemplo. Acá vemos estas líneas. Recuerden lo que dije antes, no siempre se configura dentro de la esfera, es decir, del círculo de la carta astral, no se configuran siempre, a menos que yo se lo pida que lo configure o que los muestre, pero dentro de los aspectarios siempre van a estar. Entonces vamos a observar acá el nobil 40 grados y vemos que el nobil está representado por esa línea. Hay tres líneas, una pequeña, una más grande y una mucho más grande. Es obvio que uno es el nobil, el otro es el binobil y el otro es el trinobil. Ahora bien, entre el sol en Cáncer y ese Marte en Tauro hay un nobil. Veamos cómo se vería en un aspectario. Acá lo vemos, tenemos el Sol. Cuando cruzamos con Marte, vemos allí, aquí lo están representando con una N o B pequeña L. Esa es la forma de indicar que eso es un nobil. Decíamos que los aspectos menores no tienen glifos, generalmente son con letras que los van a ir representando. En este caso hay un nobil separativo, está a 0, pero mejor dicho, 0 grados 28 minutos de orbe. Y si miramos a qué distancia exacta está a 40 grados 28 minutos. Es decir, está dentro de lo que es la orbe. Seguimos. Ahora vamos a ver el binobil. Vemos que el binobil acá está representado con Marte y esta vez con Venus. Venus a 15 grados de Leo y Marte a 26 grados de Tauro. Veámoslo cómo se maneja dentro del aspectario. Acá vemos las líneas cruzadas entre Marte y Venus. Notamos allí, acá en este caso ponen B grande, N mayúscula, es decir, B grande y mayúscula, N mayúscula, o B. Ese es binobil. El binobil, recuerden, son 80 grados. En este caso es un binobil aplicativo. Está en una orbe de 0 grados 43 minutos y se encuentra a una distancia de 79 grados 17 minutos. Por eso es aplicativo. No ha llegado al punto de los 80 grados, pero está dentro de la orbe. Finalmente veamos el trinobil, que habla de 160 grados y lo observamos acá. En Mercurio a 1 grado de Cáncer y a Neptuno a 22 grados de Capricornio. Si lo buscamos dentro del aspectario, lo encontramos acá. Cuando se cruzan las líneas entre Neptuno y Mercurio, nos encontramos a el trinobil. En este caso lo van a escribir con una Q mayúscula, una N mayúscula, O y B minúscula. Y es trinobil. El trinobil se genera a 160 grados, o sea, la regla dice a todo planeta que está a 160 grados de otro, estás configurando un trinobil. En este caso, estos dos planetas están en un aspecto separativo a 0 grados 32 minutos de orbe y la distancia exacta entre uno y el otro es de 159 grados 28 minutos. ¿Okay? Él se empieza a crear una separación, aunque pareciera que se está ubicando.
Pero acá el hecho de la separación no tiene que ver, porque diríamos, voy a explicar esto también, porque esto es interesante. Si habíamos visto que en el vino vir estaba a 79 grados, se estaba acercando a los 79 grados. En este de 159 grados no debería ser un aspecto separativo, sino aplicativo. Él va hacia lo que sería la regla, los 160. Pero si observamos claramente a Mercurio y a Neptuno, en este caso Mercurio porque es mucho más rápido, él es retrógrado o está retrógrado y Neptuno también está retrógrado. Entonces, ¿qué sucede? Ha llegado como a un punto de donde se configura, ok, los 160, pero como Mercurio está retrógrado, empieza a separarse de lo que sería el partir. Por eso esta es la explicación y puse este ejemplo precisamente para que también vean estas variantes. Se dice que el nobil tiene que ver con eso, con un don. Y ponemos acá un perrito con un señor, un veterinario, un médico veterinario, precisamente por esto. Aquellas personas que tienen esa ocupación o profesión que la manejan desde el alma, que la manejan con el amor, con las ganas de potenciarla y llevarla a cabo y hacerlo mejor por el resto dentro de esa profesión. El nobil decíamos que está 40, 80, 160. ¿Okay? Nobil 40, binobil 80, trinobil 160. Es un aspecto menor conciliador. El nobil es felicidad, habla de felicidad, de calma, de descanso, de liberación, de fin de tensiones, habla de relajación, recuperación, habla de endorfina, euforia o depresión. Las palabras claves serían creación, liberación espiritual, redención, ideal, apertura al futuro. Este aspecto es el tercio de un trígono, es el tercio, el nobil, que hablamos de 40 grados, es el tercio de un trígono. Posee algunas características, algunas cualidades del trígono, pero obviamente es más sutil que el trígono, no es como la potencialidad que tiene el trígono y es mucho más interno. El nobil puede considerarse como un aspecto menor poco utilizado y casi desconocido, pero como estudiantes es importante que sepan que existe. Obviamente, a medida que vayan en el trabajo de interpretación, ustedes irán incorporando estos aspectos menores, pero es importantísimo la incorporación de los aspectos mayores. No existe una verdadera interpretación astrológica si no están los aspectos, es decir, si no incorporamos los aspectos. Incluso dentro de los aspectos sería vital incorporar el semisectil y por lo menos el quincuncio, aunque a mi modo de ver, otro de los menores que son bastante importantes es la semicuadratura y la sesquicuadratura. Entonces allí me va a dar un panorama mucho más amplio, mucho más exacto. Hay una lectura mucho más exacta de las situaciones dentro de una carta a través de esto. Y luego, bueno, podemos empezar a observar los quintiles, los bisquintiles, los nobiles, etcétera, etcétera. El nobil surge de la división de la circunferencia en 9 partes, que equivale a una distancia angular de 40, es decir, ese primero que sería el nobil. Es un aspecto de preparación para una transformación del individuo, incluso para su iluminación espiritual. El nobil da una sensibilidad, una gran sensibilidad. Se dice que es una puerta abierta al futuro con la posibilidad de remanifestar los impulsos nuevos. El nobil actúa entonces con esto que estamos leyendo o que esto que estamos hablando, va a actuar en un nivel espiritual. Es un aspecto de creación y de intuición. También va a revelar una expresión artística y creadora. Permite realizarse y liberarse de la estructura materialista. El nobil tiene un efecto relajante y liberador asociado a los 3
grandes trígonos que forman su secuencia completa, es decir, 40, 80, 160. Los aspectos derivados de dividir el círculo en 9 partes iguales se forman siguiendo la siguiente secuencia. Vamos a imaginar que todo esto nace, obviamente, como siempre hemos hablado, del cero de Aries. Allí vamos a conformar la conjunción. Luego de allí se formará el primer novil, es decir, los 40 grados. Imaginemos un planeta, dos planetas en conjunción y uno, el más rápido, se mueve, va hacia los 40 grados, estaría constituyendo el novil. Luego el binovil, los 80 grados, y llega a los 120 grados, que es un trígono, es decir, esa sería la secuencia. Obviamente en el camino hay otros aspectos que no hemos mencionado, pero es para ver cómo va la secuencia de él, ya que él tiene mucha relación con el trígono, ¿ok? Entonces veríamos otra vez, la conjunción viene los 40 grados, el novil, luego viene el binovil, 80 grados, viene el trígono, que serían los 120, y luego los 160, que es donde se alcanza el trinovil. Regresa por el trígono, de nuevo al binovil, otra vez al novil, llegando a la conjunción. Acá estoy describiendo el camino de las fases crecientes y menguantes dentro de los aspectos. Su secuencia completa forma una estrella compuesta por 3 grandes trígonos. Las mejores y más agradables sincronicidades de los noviles se dejan notar en los estados de afabilidad que hacen que el individuo se muestre amable, benigno, expansivo y jovial, y los inclinan hacia la equidad, la justicia y las buenas intenciones. Los noviles entonces simbolizan de alguna forma o están asociados a la casa 9 y a los asuntos que ella comparte. Las personas que tienen varios noviles suelen ser de temperamento filosófico, personas reflexivas, idealizadoras que disciernen, teorizan, experimentan y tratan de influir con sus ideas en el medio al que pertenecen. Los aspectos de novil y sus derivados también se asocian con lo exterior, es decir, lo lejano, lo desconocido, con los desplazamientos hacia otras clases de lugares, así como el trato con personas provenientes del exterior o de cierta jerarquía, como pueden ser los foráneos, extranjeros, el clérigo, los juristas, los catedráticos, etc. La acción de estos aspectos se percibe en la conformación intelectual del individuo, es decir, que da un mayor desarrollo de su mente superior. Si estamos vinculados a la casa 9 y a todo lo que ella genera, obvio que aquí está presente en esa casa la mente superior. Da una buena capacidad de comprensión y de abstracción, y el progreso de las facultades intelectuales y morales a través de la experiencia. Los noviles inducen a la búsqueda de las más altas metas espirituales o intelectuales y se perciben como una sensación de satisfacción que produce el conocimiento, la grata experiencia de descubrir nuevas explicaciones, el placer que se siente al traducir otras lenguas o el goce que se siente al transmitir mensajes superiores, filosóficos o de origen extranjero. Por otro lado, el novil nos habla de los momentos previos o posteriores de una acción, e igualmente de sucesos que suponen la liberación de las obligaciones o el fin de tensiones. Cuando estos aspectos se encuentran activos, pueden percibirse como como tomar un respiro, relajarse, descansar y recuperarse y permitir sentir la felicidad en sentido interno. Cuando estos se activan ya sea a través de los tránsitos, a través de incluso las revoluciones solares,
a través de progresiones, a través de atacires, a través de direcciones. Tiene un efecto, decíamos, relajante y se percibe como una liberación de las obligaciones y tensiones, el fin de las tensiones. ¿Okay? Esto es importante, quise volverlo a remarcar. Esto es lo que genera el Novil. ¿Okay? Hay cierto entendimiento y ese cierto entendimiento hace que la persona acepte la vivencia, el presente. Entonces así como que me libero de las expectativas, me libero de las tensiones, me libero del estrés. Se relaciona con la producción de endorfinas. Veamos ahora el último aspecto menor que veremos en este video, sería el sectil. Al igual que el novil, vamos a ver acá en el septil que tenemos sectiles, bisectiles, trisectiles. La orbe es más o menos 2 grados. Vemos entonces acá en 52 grados tenemos el sectil, a 103 aproximadamente está el bisectil y a 154 está el trisectil. Obviamente dentro de la gráfica observamos que el sectil está a 51 grados 25 minutos, pero luego cuando muestro la distribución está en 52. Vamos a ver por cuánto es que se divide la esfera, el círculo, para la obtención de este aspecto, y vemos que por ello no puedo tener números enteros, no puedo tener números exactos. Entonces, sigamos adelante y vamos a explicar esto. Veamos antes la gráfica. Acá vemos una carta astral donde están relacionados los 3 aspectos que estamos o que vamos a trabajar o que vamos a explicar. Obviamente está la línea pequeña, tiene que ver con un sectil, la más grandecita tiene que ver con un bisectil y la más larga un trisectil. Pero veámoslos con más detalle. El sectil, 51 grados 25 minutos, lo vemos representado acá entre la Luna y Neptuno. Acá vamos a ver el aspectario. Este aspectario obviamente fue recortado para no hacerlo tenerlo tan largo, fue recortado para hacerlo mucho más funcional. Entonces vamos a ver este aspecto de sectil dentro del aspectario. Acá lo tenemos entre la Luna y Neptuno. Vemos que le escriben septil, S-E-P-T, ahí lo sueltan, es decir, no siguen más, es la forma de identificarlo. Acá vemos que este sectil está a 0, es decir, entre la Luna y Neptuno, vemos que la orbe es de 0 grados 39 minutos y es un aspecto separativo, por lo menos en este caso es separativo. La distancia angular entre esos dos planetas es 50 grados 47 minutos. Vamos a observar ahora el bisectil, que sería a 102,51 minutos. Lo vemos acá representado en la unión entre Plutón y Urano. ¿Okay? Lo vemos acá en el aspectario y estamos observando en esa unión entre ellos dos el aspecto que se genera. En este caso, en el caso de Kepler, porque es que estamos viendo en este momento Kepler como programa de computación, un software de astrología, vemos que lo representa con una B grande en mayúscula, una S en mayúscula, EP, bisectil. Vemos que en este caso específico del ejemplo es un aspecto separativo, hay una orbe de 1 grado 29 minutos y la distancia angular entre esos dos planetas es de 101 grado 23 minutos. ¿Bien? Seguimos. Ahora vamos a observar el trisectil. Lo tenemos representado entre Plutón y Saturno.
Vamos a mirar en el aspectario cómo lo veríamos y acá estamos, Plutón y Saturno. Lo vemos con una T mayúscula, una S mayúscula, una EP. La diferencia bisectil obviamente está la B, la cambiamos por la T y sería el trisectil. En este caso de estos dos planetas es un trisectil aplicativo. Hay una orbe de 0 grados 8 minutos y la distancia angular entre estos dos planetas es de 154 grados 9 minutos. Continuamos. Puede hablarme de sorpresa, tal vez algo que me asombre. Es así como si estuviera yo allí y el planeta, observando ese planeta, observando la vida, yendo hacia otro mundo con mi mente, desfasándome tal vez incluso un poco de lo que es la realidad. Veamos entonces la explicación del sextil. Acá vemos los ángulos en donde se puede generar el sextil, la orbe. Es un aspecto menor. El sextil, 52 grados en el redondeo de lo que sería la distancia angular. Puede hablarme de sorpresas, asombros, impresiones, turbaciones, desconciertos, imprevistos, olvidos, maravilla, magia. Las palabras clave pueden ser soledad, misterio, sabiduría, creación, visualización, interiorización, evolución, iniciación. Son como un poco contradictorias estas frases, pero sigamos adelante. El sextil es un aspecto que se relaciona particularmente con Neptuno. Creo que ahora sí podemos entender eso que puede ser un poco contradictorio. Eso es soledad, misterio, sabiduría, creación, visualización. ¿Verdad? Puede hablar de evolución, puede hablar de olvido, de magia, etcétera. Este sextil tiene un lado karmático y muestra fuerzas del destino que influenciarán la vida del individuo para que comprenda las lecciones a un nivel espiritual. Con todo lo que hemos conversado hasta ahorita en relación a estos tres aspectos, ya pueden ver por qué de repente algunos astrólogos no los utilizan, no los incorporan o no los conocen, porque siempre van aquello que tiene que ver con el don, con el trabajo interno, con el trabajo espiritual, el trabajo evolutivo que tenemos como alma. Tiene un lado asombroso en su acción, un lado fatal también lo tiene. También puede representar fuerzas místicas de introspección, de análisis y de meditación. El sextil habla, como decíamos, de sorpresas, de situaciones o cosas nuevas que aparecen ante nosotros de manera desprevenida y provoca una sensación de maravilla o de algo raro e incomprensible. Obviamente, para las personas que tienen un nivel mental muy objetivo, muy racional, tal vez es un eh, poco entendible el manejo de este eh, aspecto específicamente. Él puede generar impresiones inesperadas o imprevistas que nos crean admiración y quedamos asombrados e impresionados. También puede hablar de turbaciones, acontecimientos algo confusos, desconciertos que conmueven el ánimo. Pueden hablar de situaciones desconcertantes, asuntos que suponen un desorden, que nos hacen decir o pensar las cosas sin la serenidad y el orden, la estructura adecuada. Habla también de imprevistos, situaciones que no habíamos pensado con anterioridad y en las que no sabemos bien cómo responder a ellas. Puede hablar también de olvidos que se presentan como asuntos que deberíamos haber resuelto con anterioridad, pero que no lo hicimos. Situaciones en las que nos encontramos con ideas, cosas, lugares o personas que nos causan admiración o sorpresa. El sextil es un aspecto
poco conocido, muy poco usado, quizás podemos decir por desinformación o desconocimiento de sus características. Pero como estudiantes de astrología debemos saber la existencia, sea que lo incorporemos, perdón, dentro de las interpretaciones o no, pero hay que saber que existen. Él se obtiene como resultado de dividir la franja zodiacal en 7 partes. Vamos, la circunferencia se divide en 7 partes. El número 7 es el número de la sabiduría, de la evolución espiritual. Este aspecto puede mostrar grados iniciáticos que el individuo debe superar. Dentro de las órdenes iniciáticas, dentro de las órdenes eh, de espirituales, existen grados, se hablan en relación a lo que son las lecciones, a donde son el trabajo para poder ir escalando dentro de la estructura organizativa de esa orden. Estoy hablando de órdenes místicas. Entonces, el sextil podría ser como que si estuviésemos en una orden y tenemos cosas que ir superando. ¿Para qué? Para lograr la sabiduría y la evolución espiritual. Mucho de lo que ya hemos conversado en este video. Decíamos que hay una división. Divido la circunferencia en 7. Entonces me va a dar una distancia angular de 51 grados, 25 minutos aproximadamente de esa división. No me da como en los otros tipos de aspectos, ¿ok? Que me da 40, me da 30, me da 180, etcétera, etcétera. De esta división surgen entonces los aspectos de bisectil, que sería a 102 grados 51 minutos, y el trisectil, que estaría conformado estaría conformando a los 154 grados 12 minutos. Tenemos entonces acá sectil, bisectil y trisectil, acá con sus grados conformados. Esta serie de aspectos, es decir, el sectil, puede estar relacionado con las segregaciones reguladoras de la glándula pineal, y por ello es conveniente dar un repaso sobre lo que se sabe sobre este órgano de secreción. Obviamente aquellos que quieran indagar, profundizar sobre este tipo de aspectos. En la interpretación general, el sectil y sus aspectos derivados están relacionados con una dimensión diferente, lo que se conoce como la otra dimensión o la cuarta dimensión, en la que el tiempo es un elemento de medida. Muchas veces encontrarán como el sentir es como vivir en otro tiempo, estar en otro momento, ¿ok? Dentro de nuestra mente. Se relaciona con todo aquello que actúa fuera del espacio temporal presente o del plano abstracto creador. Se relaciona con estados mentales o asuntos que no tienen nada que ver con la realidad presente o con el momento actual. Podríamos decir que son ideas, pensamientos, sensaciones subjetivas que forman un puente entre el pasado y el futuro, entre el plano material ordinario y lo esotérico o lo etérico, espiritual, sin detenerse en lo presente, en lo inmediato, sin elaborar algo material, como ocurre tal vez en los estados depresivos, que pudiera ser, incluso en las meditaciones o en los estados de conciencia alterada. Y hablamos de la depresión porque el momento de depresión es como un momento introspectivo. Obviamente es muy diferente a la meditación en sus ángulos, ¿no? Pero es como que te das cuenta de ciertas situaciones en tu vida. Obviamente a veces no las racionalizas, no las resuelves para poderlas superar, pero van por allí esta situación.
Para ciertas personas representan los momentos de depresión, mientras que para otras significan momentos de conexiones íntimas con el ser o de percepciones subjetivas superiores. Su acción se reconoce por el estado de sorprendido y ausente, cosa que ocurre normalmente cuando los niveles de serotonina son muy bajos. Sabemos que la serotonina es un elemento vital en los casos de depresión, es decir, las personas depresivas tienen bajos niveles de serotonina, no segregan la suficiente serotonina que podría generar el estar activo, feliz, contento.